estar nuevamente en Udeápolis y poder compartir con cada uno de nuestros espectadores algunas ideas, algunas reflexiones en cuanto a un tema que siempre va a resultar ser de especial interés para cada uno de nosotros quienes tenemos conexidad con el mundo jurídico. Y es que cuando nosotros directamente nos referimos al escenario de los procesos de tutela y al marco de la violencia intrafamiliar, pues nacen una serie de inquietudes, una serie de dudas. ¿Por qué? Porque este es un problema que realmente no ha dejado de estar latente. Es más, pareciera que se estuviera profundizando aún más, ¿no? Hay situaciones que tal vez hasta nos hacen pensar de que a pesar de que se emiten una serie de dispositivos legales y se legisla casi en cada periodo, en cada legislatura se establecen nuevos lineamientos o intentos de nuevos lineamientos para regular estos marcos entre, en lo concerniente a medidas de protección, aspectos positivos, etcétera, incluso habiéndose incrementado las prognosis de pena. Aún así, la incidencia, ¿no? Los elevados índices de violencia no han disminuido. Pareciera que más bien hubiese un incentivo para generar mayor violencia. Entonces, es importante que en esta sesión de este curso podamos pues entender algunos aspectos relacionados a las razones por las cuales se mantiene esto, ¿no? Las razones por las cuales continuamos dentro de un ámbito de mucha violencia y que eso generalmente se enfoca, obviamente, en razones que van mucho más allá del derecho. Y es uno de los primeros tópicos que me gustaría abordar antes de entrar directamente a discutir sobre elementos que resulten ser más densos en cuanto a la normatividad. Y es que sucede que, y no me dejarán mentir los colegas, porque entiendo que no solamente en esta noche nos encontramos estudiosos o estudiantes de derecho, sino también de otras profesiones, pero no me dejarán mentir los colegas, ¿no? Refiriéndome a los abogados, que a veces nosotros creemos tener el monopolio del saber, el monopolio del conocimiento o las respuestas adecuadas a los grandes problemas que atañen el país. Y eso es mentira, eso es mentira. A veces pecamos de abarcar absolutamente todo a través del derecho. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y lo que tenemos que delimitar directamente, es el hecho de que cada uno de los problemas sociales en general de una sociedad, valga la redundancia, no se pueden resolver desde una sola óptica, no se pueden resolver desde un solo punto de vista. Necesita de una intervención interdisciplinaria. Implica entonces la necesidad de construir esquemas, de construir andamiajes, no solamente normativos, sino también relacionados a otras ciencias que coadyuven al abordaje de los problemas sociales. En este caso, el problema de la violencia familiar, claro está. Pero también hay que tener en cuenta que los problemas sociales son interdependientes. ¿Qué significa esto? Que los problemas que se generan en una sociedad no van a estar directamente eh, presentes, ¿no? Por azar del destino, no, sino que así como existe un problema de violencia, pues detrás pueden haber una serie de elementos que hayan ocasionado este contexto de violencia. Puede ser, por ejemplo, una educación que no se ha basado en valores, eh, una situación económica que podría haber sido complicada, eh, digamos, también algunas razones podríamos encontrar directamente en nuestra misma cultura, y eso nos hace abrir los ojos y también acudir a otras herramientas como podrían ser la sociología, por ejemplo, para entender los fenómenos sociales y la interacción también, la psicología también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que todo acto de violencia tiene obviamente un factor en el que ha habido algún elemento que ha generado estas conductas disociales.
y que han transformado o han ido más bien perfilando la conducta de un futuro agresor o agresora, porque hay que ser sinceros, las agresiones se dan tanto hacia varones como damas, ¿verdad? Entonces, eh, ese es uno de los primeros aspectos que tendríamos que delimitar, que sin lugar a dudas, cuando nosotros nos encontramos hablando, cuando nosotros nos encontramos reflexionando acerca de la violencia, pues lo primero que tenemos que señalar, sin duda, sin temor a equivocarnos, es de que no solamente podemos resolver los problemas a través del ámbito jurídico, sino que se necesita de todas unas herramientas interdisciplinarias que nos permitan abordar de una mejor forma este problema social. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también tenemos que ser claros, otra cosa en la que tenemos que ser bastante firmes, es que los problemas que se dan en una sociedad no se resuelven. ¿No? Los problemas que existen en la sociedad siempre acompañan a la sociedad. Algunas sociedades tal vez con menor incidencia o desarrollan políticas públicas que de alguna manera mantienen a la raya, ¿no? Cualquier asunto que podría resultar atentatorio contra ciertos elementos que ha considerado esa sociedad o ese Estado como perjudiciales para su desarrollo. Y es ahí donde creo que se ha ido enfocando, o se han ido enfocando las políticas públicas en este marco, ¿no? De la erradicación de la violencia. Eh, pero erróneamente en nuestro país se ha creído de que solamente a través de una construcción normativa en nuestro ordenamiento jurídico que sancione las conductas violentas con mucho mayor pronóstico de pena, pues se hubiese reducido entonces estos índices delictivos. Pero no ha sido así. No ha sido así, eso es una realidad irrefutable y que bueno, no, con eso obviamente no estoy criticando la ley 3364. La ley 3364 en realidad es un esfuerzo de actualización a los estándares internacionales que el Perú ha suscrito en el tiempo, pero no es el único o no resulta ser la única alternativa, la única respuesta para poder abordar este problema social que, como habíamos señalado anteriormente, es común, es un problema común, es un problema que siempre va a estar presente. Y los problemas sociales, y con esto cierro este segundo tópico, son siempre, aunque no nos guste, se administran. Los problemas sociales se administran. ¿Por qué? Porque no podemos, decíamos, erradicar la violencia de un momento a otro o de la noche a la mañana. Es parte de todo un aspecto que se encuentra enquistado dentro de nuestra cultura social, dentro de nuestra cultura incluso jurídica, podríamos llamarlo así, y que a través de políticas públicas adecuadas se podría ir administrando este problema para reducir sus consecuencias, para reducir, digamos, estos eventos que obviamente generan tanto desconcierto en nuestra sociedad. Y es evidente, ¿no? Hemos visto en muchas ocasiones casos en los que nos ponen los pelos de punta, los actos de violencia han resultado ser muy agresivos, incluso desmedidamente agresivos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, aquel caso de de la expareja de una joven, una señora que tenía un local o que trabajaba en un local de corte de cabello en la ciudad de Tarapoto, se había separado y este señor acude directamente al local, le echa gasolina, le prende fuego y, bueno, producto de las quemaduras, esta señora fallece, ¿no? Eso es un acto altamente perjudicial y sobre todo que nos muestra los niveles enormes de violencia que existen en nuestro país. Y así podríamos seguramente señalar una serie de casos en los que se ha hecho común estos eventos en los que existe una violencia totalmente irracional y que lógicamente tienen una conexión directa con un estado de salud mental bastante deteriorado, creo yo. Y ese es el tercer tópico al cual yo quería referirme en cuanto al marco de la violencia, ¿no? Y es que siempre tenemos que tener en cuenta, creo yo,
de que aquella persona que comete ciertos actos denigrantes en contra de algún integrante del grupo familiar, no, no vamos a monopolizar, que sabemos obviamente que estamos dentro de una sociedad machista, pero también no podemos tapar el sol con un dedo, pues existe violencia también contra varones y no necesariamente en cuanto al marco de una pareja, ¿no? De convivientes o cónyuges, sino también existe violencia, incluso de hijos contra padres o de hijos o de, o de, o de nietos contra abuelos. Es una situación que es bastante lamentable, pero que sin duda tiene un factor o existe un factor en el que vamos a evidenciar un estado de salud mental que se ha deteriorado en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que a veces no nos damos cuenta que los problemas tenemos que solucionarlos desde sus orígenes, desde sus causas. Pero ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país lo que se busca más bien es darle solución a los problemas sociales desde sus consecuencias, ¿no? Es como si el legislador intentase en estos ámbitos apagar los incendios de un momento a otro. Y creo yo que eso no debería funcionar así. Debería ser producto más bien de un análisis bastante ligado a conocer la realidad. Y hay algo muy importante que tener en cuenta aquí, que la sociedad aquí en Lima, la sociedad allá en Chiclayo, la sociedad en Huánuco, la sociedad en Puerto Maldonado, la sociedad en Piura, la sociedad en Puno, es diferente. Hay diversos elementos que van generando algunos cambios en cuanto a la cosmovisión que tenemos. Y por lo tanto, no podemos eh, aplicar los mismos lineamientos teóricos o prácticos a diferentes realidades, más aún teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de comunidades ancestrales o comunidades nativas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos nosotros establecer puentes que nos permitan generar un ámbito de reducción de violencia en contra de los integrantes de grupos familiares en comunidades ahuajún, en comunidades achuar, en comunidades Shawi, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es un enorme reto que, a consideración de suscrito, nos parece que debería construirse de una mejor forma, que deberían establecerse una serie de puentes hacia esa búsqueda de uniformizar criterios, pero también teniendo en cuenta cada una de las particularidades que puede existir, obviamente, en diversos espacios territoriales de nuestro país. Entonces, ya más o menos con ese escenario, con ese panorama que acabamos de describir, nos parece apropiado tener en cuenta de que la ley 30.364, sin duda, genera pues un contexto que implica una protección y una tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y es importante que nos demos cuenta de este punto, en el sentido de que han habido una serie de modificaciones, digamos, en los últimos 10 años, que han permitido generar esa conexidad entre el Código Procesal Penal, entre el Código de los Niños y Adolescentes, incluso, bueno, de manera supletoria también con el Código Procesal Civil, ¿no? Y que ha permitido de que los procesos de tutela coadyuven pues a evitar que continúe con un escenario de violencia contra aquella persona integrante del grupo familiar que es directamente agraviada. Entonces, ¿qué es lo que señala la ley? ¿No? ¿Qué es lo que señala la ley 30.364? En el marco de la ley 30.364 hubo una modificación bastante interesante que en su momento fue bastante criticada también, ¿no? Y es que generó de que sean los órganos jurisdiccionales, específicamente los juzgados de familia, quienes conozcan de primera mano las denuncias que se hubiesen presentado por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Antes esa responsabilidad era del Ministerio Público.
En el caso de estas medidas de protección que se establecen de manera inmediata en estos casos, pues se le generó esta responsabilidad enorme a los juzgados de familia. Y no me dejarán mentir nuestros amigos que obviamente laboran en el Poder Judicial, que al inicio de esta medida normativa, pues hubo un desconcierto generalizado, porque era prácticamente convertir a, a los juzgados de familia en enormes pasadizos de expedientes uno encima del otro, ¿no? En otras palabras, no hubo una medición del impacto que se iba a generar en cuanto a la elevadísima carga procesal que se genera, obviamente, por esta responsabilidad que recae en los juzgados de familia. Y es más, no se tuvo en cuenta tampoco de que juzgados de familia o especializados en familia no hay en todos los distritos judiciales. Hay zonas en las que de repente lo que con las justas existe es un juzgado de paz letrado, ¿no? O si no hay juzgado de familia, hay juzgado mixto. Entonces, aquí nos ponemos frente a una situación bastante preocupante. ¿Por qué? Porque supongamos que se trata de un juzgado mixto. Los juzgados mixtos, en muchas ocasiones, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a la provincia de Bongará, en un juzgado mixto en Amazonas, ¿no? Ahí no existe un juzgado especializado en familia, y este juzgado mixto ve asuntos contenciosos administrativos, ve asuntos tal vez de naturaleza de faltas, qué sé yo, ve asuntos de naturaleza civil y también tiene que ver asuntos de familia. Y es más, tiene un solo especialista legal. ¿Cómo cumplir con la normativa, cómo cumplir con los elementos plasmados en la ley 30.364, específicamente en el artículo 14, en el marco de la competencia, y de esa manera atender con la celeridad que se merece estos asuntos? Obviamente, genera una carga que no se midió en su momento. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque en nuestro país los legisladores han considerado que su actuación legislativa debe ser demagógica, ¿no? Su acción o su accionar legislativo debe buscar el aplauso. En otras palabras, con esto obviamente no estoy criticando la ley, sino que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que no solamente implica generar responsabilidades a ciertos entes tutelares, ya sea Poder Judicial, ya sea Ministerio Público como Sector Penal, ya sea Ministerio de Justicia a través de los centros de emergencia mujer, etcétera, sino que hay que darnos cuenta de que todas las instituciones que acabamos de mencionar requieren de presupuesto. Y el presupuesto que se aprueba cada mes de noviembre de cada año no es suficiente. Es más, en muchas ocasiones se recorta. Y por lo tanto, los órganos que tienen que intervenir en estos casos, pues, no lo pueden hacer de la mejor manera. No porque no quieran, o no porque están en contra de la ley 3364, sino porque tal vez no han recibido capacitación, sino porque no cuentan con la logística necesaria. Por ejemplo, el caso de la Policía Nacional del Perú. Yo sé muchos casos, a mí me ha tocado, yo he trabajado en el Congreso de la República y he tenido muchas visitas a diferentes lugares del país. También he sido comisionado por la Defensoría del Pueblo ya hace algunos años y he hecho seguimiento a una serie de informes defensoriales en los que nos damos cuenta de que la ley es clara, establece responsabilidades, pero en muchas ocasiones la institución sobre la cual recaen esas responsabilidades no logra cumplir con lo que señala la ley porque es humanamente imposible. Es como si el efectivo policial tuviese que ser, por ejemplo, omnipresente, ¿no? Estar en una serie de localidades o en una serie de domicilios y hacer patrullaje a pesar de que no tiene gasolina y peor aún, a pesar de que no tiene una unidad móvil. Y esa es la realidad de muchas comisarías, esa es la realidad de muchos lugares al interior del país.
así como estamos señalando algunos problemas directamente relacionados a los órganos jurisdiccionales, también eso sucede con la Policía Nacional del Perú y también sucede con el Ministerio Público y también sucede con los centros de emergencia mujer. Entonces, el presupuesto que debería eh, estructurarse cada mes de noviembre, porque sabemos que la ley de presupuestos se aprueba cada mes de noviembre por el Congreso de la República, más bien se ha preocupado en ser una ley del cemento, ¿no? Una ley que otorga presupuestos para determinados entes públicos para la construcción de un puente, para la reparación de algo, lo cual no está mal, ¿de acuerdo? No está mal, pero también debería enfocarse en mejorar el contexto del desempeño de las labores de las instituciones que directamente se encuentran relacionadas a la erradicación de la violencia. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, este no puede ser solamente un ámbito de respuesta en el contexto jurídico o jurisdiccional, sino que tiene que ser un marco que directamente se enrole con otras ciencias y con la participación, creo yo que aquí entraríamos a un cuarto tópico, de los gobiernos regionales y locales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, revisa las memorias de la municipalidad X, de la municipalidad Y, del gobierno regional Z, pues se va a dar cuenta que solamente le va a mostrar fotos de obras públicas y no sobre algunos asuntos que resultan ser fundamentales también para la mejor convivencia social. ¿De acuerdo? Entonces, es un factor que creo yo que a veces no se menciona con frecuencia, no se aborda con mayor criterio y que creo firmemente que debería ser eh, directamente condicionado a contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos. Entonces, volviendo al tema, decíamos de que en las zonas donde no existían juzgados de familia son competentes los juzgados de paz letrado o juzgados de paz, según corresponde. Entonces, ahí nos encontramos pues frente a una situación en la que no es lo mismo, no es lo mismo, por supuesto, no va a resultar posible que con un análisis correcto se tomen las decisiones dentro de estos aspectos. Y otra cosa que me parece importante señalar es el hecho de que un expediente judicial, ¿no? O una carpeta fiscal más adelante no contiene todo el problema en cuanto a la violencia. Puede de alguna manera graficar una etapa de la convivencia familiar, pero no nos permite visualizar todo el panorama del fenómeno de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que solamente se enfoca el expediente, solamente se enfoca la carpeta en conocer la etapa final, tal vez, o la etapa más densa, más compleja de un contexto de violencia. Pero no nos permite darnos cuenta de qué cosa, de las causas que originaron la violencia, que vienen que vienen de atrás, que vienen de atrás. Y además, no existe, a pesar de que la norma lo señala, claro está, un seguimiento de qué sucederá con aquella persona que fue violentada y que violentó. En otras palabras, se puede sancionar, incluso se puede privar de libertad del agresor, pero no existe una preocupación en evidenciar de que en el tiempo esta persona se rehabilitó o logró su resocialización. ¿Y qué pasará entonces con ese individuo? De que obviamente por las medidas de protección o por la sentencia recaída en este proceso, tal vez se generó una situación irreversible que terminó finiquitando la relación eh, sentimental, por ejemplo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que tanto la agredida o el agredido, como el agresor o la agresora, puede nuevamente ingresar a un círculo patológico de violencia. Y entonces el círculo se va repitiendo y se va repitiendo y esas conductas incluso se van aprehendiendo por menores de edad
que forman parte de otros grupos familiares. Entonces, esa es una situación que sin duda eh, nos permite a nosotros darnos cuenta de que no solamente estamos apagando incendios y no abordando el problema, que es un problema estructural, sin duda, es un problema que se encuentra enquistado dentro de la sociedad. Mariela Correa nos dice, ¿no? Y se refiere a lo que estábamos comentando en cuanto a los aspectos presupuestales, ¿no? La colega Mariela Correa Rojas señala, es algo que no se coordina con el MEP, ¿cierto? Quien es el que promueve esta actividad a través de las metas en coordinación con salud, educación, eh, etcétera. Si realmente desea trabajar la problemática que está más enfocada en la judicialización que en la erradicación o prevención de la violencia, coincido totalmente, ¿no? A veces eh, el marco de ejecución presupuestal se ha enfocado, y eso lo podemos ver, creo yo, en diversos gobiernos regionales y gobiernos locales, se ha enfocado en ser constructores, edificadores, pero no nos damos cuenta de que también un elemento fundamental es la búsqueda de un espacio libre de violencia, y eso tiene que ver directamente con derechos. Yo recuerdo que hace unos 40 años más o menos se hablaba en los Estados Unidos acerca de una teoría bastante interesante que ha sido abordada muy poco aquí en el Perú y que tiene que ver directamente con el costo de los derechos. Los derechos cuestan. Si nosotros queremos tener una sociedad que directamente se enfoque en contar con espacios que coadyuven a contar al derecho a vivir en paz, en armonía, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, pues hay que invertir. Los derechos cuestan. El colega Fidel Castro señala, buenas noches, a partir de sus comentarios, doctor, sí existen normas claras, sin embargo en la práctica, ya sea por recursos logísticos y humanos, realmente no se está combatiendo la erradicación y prevención de la violencia. Esto no estaría originando una inconvencionalidad por omisión. Qué interesante el comentario. Yo creo de que en muchas ocasiones se generan específicamente esas inconvencionalidades por omisión. ¿A qué se refiere el colega Luciano Castro? Se refiere a de que nosotros hemos suscrito una serie de documentos de índole internacional y se dan dentro que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que se alinean a esos instrumentos internacionales. Eso se le conoce como derecho convencional. Entonces, esas obligaciones que hemos asumido como Estado, si bien es cierto, existen lineamientos para poder aplicarse y encontrarnos en determinados estándares para la erradicación de la violencia, en la práctica no se cumple. ¿Y eso qué genera? Genera directamente, ¿no? Genera directamente que nosotros no contemos con recursos efectivos. Y eso atenta contra un artículo de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo octavo, que señala de que nosotros tenemos derechos a recursos efectivos. Entonces, ¿hay efectividad o no hay efectividad? ¿No? Ah, por ejemplo, ¿no? Para aquellos que estudian derecho todavía o que están haciendo algún estudio de posgrado, pues qué interesante sería, por ejemplo, analizar la eficacia real de cada una de las sentencias en estos procesos de violencia, ¿no? O sea, saber qué pasó después, si es que nuevamente esa persona fue agredida o esa persona agresora que fue sentenciada volvió a agredir. Y ahí nos daríamos cuenta si realmente la normatividad está coadyuvando a la posibilidad de erradicar la violencia, ¿no es cierto? Luz Robladillo señala, porque no hay seguimiento en los casos de violencia, se lleva al feminicidio. A pesar de que la norma señala que tiene que haber seguimiento, no hay logística, lo decíamos hace algunos minutos, no hay logística para ello, ¿no? Y a veces, en muchas ocasiones, algunas veces con razón, y yo creo que en gran parte, a veces no con mucha razón, se culpa a la Policía Nacional del Perú de que no han hecho seguimiento, etcétera, pero es que ¿cómo lo pueden hacer? Yo conozco, créanme, cuando les digo esto, comisarías que lamentablemente no cuentan con unidades móviles para hacer patrullaje. Y es más, hay veces en las que algunos efectivos policiales tienen que directamente costearse estos gastos operativos para poder cumplir con sus responsabilidades. Esto es algo que no debería darse en el Perú, ¿no? Y sin duda,
como dice el doctor Jorge Montes Tachuco, debería existir una mayor capacitación en los operadores de justicia, puesto que, como usted lo menciona, doctor, bueno, se refiere a lo que estábamos comentando, en materia de prevención, solo la Policía Nacional del Perú es quien la ejecuta, sin embargo, se ve superada por la demanda de casos. Eso es evidente, eso es algo que sí se da, ¿no? Y cada vez hay más casos. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí tiene que haber una reestructuración presupuestal. Obviamente esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí es necesario más juzgados, más fiscalías. Eso también implica titularidades, ¿no? Porque hay muchos fiscales provisionales y jueces supernumerarios, eso es una realidad también, ¿no? Y obviamente se necesita el fortalecimiento de cada una de las comisarías a nivel nacional. Todas las comisarías deberían estar directamente equipadas logísticamente de, eh, de todo aquel instrumento que permita coadyuvar a la erradicación de la violencia, pero no solamente la erradicación, porque recordemos, no solamente se trata de la erradicación, se trata de la prevención. ¿Y cuánto de profilaxis existe realmente en nuestro país en cuanto a este aspecto? Pues es muy poco, es muy poco. No hay una cultura de la prevención. A eso creo yo que queríamos, que queríamos llegar también. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho esos comentarios de acuerdo en el marco de la competencia, es decir, quiénes son competentes, por excelencia será el juzgado de familia, ¿no? Pero sabemos que en algunos casos podrá ser el juzgado de paz letrado, ha habido casos en los que ha sido juzgado mixto, que he conocido también esas situaciones, ¿no? Ahora, con respecto a la denuncia, el artículo 15 de la ley 30.364 señala que hay mucha flexibilidad en cuanto a la interposición de denuncias, y eso hay que tenerlo claro, porque hay ocasiones en las que tal vez pecamos de formalistas. Claro que si nosotros como abogados tenemos la posibilidad de presentar un escrito formal, pues siempre vamos a optar por ello porque esa es nuestra cultura, no es nuestra cosmovisión. El papelito manda. Pero el artículo 15 es bastante claro, ¿no? Señala que la denuncia puede presentarse por escrito, ¿no? Puede ser verbal, puede ser a través de canales virtuales, puede ser a través de correos electrónicos, puede ser a través de aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se disponga, ¿no? Ante la Policía Nacional del Perú o las fiscalías penales o directamente los juzgados de familia. Entonces, ¿realmente se cuenta con esa capacidad? Porque, ojo, este artículo fue modificado el 7 de abril del año pasado, ¿no? Con el Congreso anterior. ¿Realmente se cuenta con esa capacidad de poder recabar denuncias a través de los mecanismos o de las herramientas anteriormente señaladas? Ahí yo creo que surge una enorme interrogante. Surge una enorme interrogante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora a través de este dispositivo tenemos mayor conexión, también cierto es que no en todo el territorio nacional existe el mismo nivel de conectividad, ¿no? Ahí tenemos el drama que han vivido, por ejemplo, muchos menores de edad durante esta pandemia y que no han podido continuar con sus estudios, ¿verdad? Y qué más decirlo, ¿no? Con el tema de la salud y otros grandes problemas que atañen en nuestra sociedad. Entonces, es importante que nosotros generemos una corriente que permita sacarle el máximo provecho a las tecnologías, pero eso tiene que ir acompañado directamente con inversión. Vuelvo al marco del presupuesto, tiene que ir acompañado del tema de capacitación. Y es que hay que ser sinceros, muchos de los operadores jurisdiccionales, muchos de los operadores en el sector del Ministerio Público o de la misma Policía Nacional del Perú o del Ministerio de Justicia, etcétera, no cuentan con las habilidades que tal vez nosotros tenemos, ¿no? De entrar a un Zoom, de hacer una videoconferencia, de enviar un mensaje de texto, de enviar un mensaje por WhatsApp, qué sé yo.
Eso es algo que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que capacitar. Si bien es cierto, hay un enorme sector de la población que se encuentra pues dentro de este marco de la utilización de herramientas tecnológicas, también es cierto de que no son todos, no son todos. Entonces a mí me parece que la modificación ha sido muy oportuna, pero también que a nosotros nos tiene que, eh, tiene que ponerse el dedo en la llaga y generar una real aplicación de estos canales virtuales que se han abierto, ¿no? Ahora, la denuncia señala que cuando se trata, perdón, el artículo 15 señala que cuando se trata de una denuncia verbal, se tiene que levantar un acta, ¿no? En el acta, pues, se tiene que indicar, ¿no? Cuáles son los hechos, una relación sucinta de los hechos que han generado que aquella persona agraviada directamente, pues, exponga su sentir, exponga su preocupación, ¿no? Ahora, el segundo párrafo del artículo 15 también es bien importante. ¿Por qué? Porque señala que la denuncia puede ser interpuesta no solamente por la persona perjudicada, puede ser por cualquier otra en su favor, sin necesidad de una representación legal, ni un poder, nada. O sea, si, profesor, ¿no? Si yo conozco a una persona que de repente está siendo agraviada, yo puedo acudir para que se pueda generar una investigación, o al menos se pare con un contexto de violencia que se da constantemente, sí. Ahora, ¿cuántas personas lo hacen? Creo que muy pocas, ¿no? Generalmente va a existir una, una corriente que, al menos en nuestra sociedad, eh, va a ser el de no meterse en problema ajeno, como se dice, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una situación que debería cambiarnos también en nosotros. ¿Por qué? Miren, miren, miren. A veces decimos, no, que el juez no está haciendo lo que debería hacer, ¿no? Que la fiscalía no está investigando como debería hacerlo, la policía se ha demorado mucho, la policía no ha querido recibir la denuncia, pero aquí hay un punto importante. Nosotros como sociedad tenemos que interactuar más, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta una situación bastante obvia. ¿Y cuál es? Es esta. Las políticas públicas, porque vuelvo a repetir esto que conversábamos al inicio de esta sesión, las políticas públicas para resolver los problemas sociales, la violencia intrafamiliar es un problema social, implica la necesidad de que intervengamos. Ojo. Y voy a hacer una explicación corta, pero que tal vez nos va a sacar unos minutos del marco de lo que estamos comentando. Pero miren, un Estado constitucional, un Estado democrático de derecho, implica que las políticas públicas son decisiones, ¿no es cierto?, para resolver problemas que nos atañen a todos, no solamente sean diseñadas por una sola persona o un grupo de personas, sino que exista una intervención de toda la población. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? El Estado absolutista del que tanto hemos estudiado, porque estábamos en la secundaria, eh, se caracterizaba porque una sola persona o un grupo de personas diseñaba leyes para beneficio o para, ya sea para beneficio de todos o para beneficio de ellos, de algunos pocos, ¿no es cierto? No había una participación de la población. ¿Por qué? Porque se consideraba que la población era ignorante, que la población no tenía el don divino, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó el Estado constitucional de derecho, el Estado democrático, significó un cambio de paradigma que a veces nosotros no somos conscientes de ello, y es el hecho de que en cada decisión política, en cada decisión que busque coadyuvar a la solución de un problema, tiene que haber una interacción, tiene que haber una respuesta de la población. Mal nosotros hacemos cuando creemos que estamos fuera del marco del problema. En otras palabras, nosotros tenemos que participar para legitimar cada uno de los dispositivos que se establecen para coadyuvar a la erradicación de la violencia, que es este caso.
¿Cuánto participamos? Tal vez muy poco, pero deberíamos hacerlo. No hacerlo atenta contra nuestra propia naturaleza humana. Sé que tal vez es un asunto eh, de mucha eh, conexidad a un marco filosófico, ¿no? O de conexidad a un debe ser ideal, pero es que es la verdad, ¿no? Si nosotros queremos que las cosas funcionen, hay que participar. Y enhorabuena, yo en realidad me parece súper importante que un día sábado, a estas horas de la noche, pues nos encontremos casi 300 personas conversando sobre estos asuntos, ¿no? Eso demuestra que se está cambiando, ¿no? Se está cambiando la actitud como ciudadanos. Hay que conocer un poco acerca de esto y además hay que generar un espacio que coadyuve a la legitimidad de los dispositivos que emanan a efectos de poder resolver esos problemas. Y enhorabuena por eso, yo de verdad los congratulo por ello. Bueno, en realidad me honra la participación de cada uno de ustedes. Entonces, hay que participar para legitimar políticas públicas. Las leyes son parte de políticas públicas, pero no son toda la política pública, ¿no? Una ley, ¿no? Como el código, una norma como un código penal, el código de niños y adolescentes, el código civil, el código procesal civil, el código procesal constitucional, forma parte de una política pública, pero no es toda la política pública. Para que exista una política pública legítima, debe participar la población. Entonces, retomando lo que estábamos comentando, ¿no? Si es que nosotros no participamos en un ámbito de estar alertas a cualquier asunto que directamente se enfoque a un contexto de violencia, pues nosotros no estamos legitimando esa política pública. Y cuando a usted le suceda, porque nadie se encuentra libre de estas cosas, pues que no le extrañe que a nadie le interese, ¿no? Hay un término en el derecho existe o tiene mucho peso, y es el de la dignidad. ¿Sí? ¿Qué es la dignidad? Es el respeto que tengo hacia mí mismo y que tengo hacia los demás. Pero implica qué cosa? Implica también una contraparte que tiene que ver con la indignación, ¿no? ¿Qué significa indignarse? Significa de que yo me indigno ante asuntos que pueden atentar directamente contra bienes jurídicos tutelados de otras personas o de otros grupos sociales. ¿Y qué pasa si no tengo esa capacidad de indignarme? Pues entonces no protestaré, ¿no? Y no me debería extrañar entonces que cuando yo directamente sea el afectado, yo sea lesionado en cuanto a un bien jurídico tutelado, pues que el resto no diga nada. Entonces, si queremos ser una mejor sociedad, pues hay que hacer nuestro los problemas que tenemos, que tal vez no nos han llegado, pero nadie se encuentra exento de eso. ¿Cierto? Entonces, el artículo 15, en el último párrafo, además, señala de que para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, de exámenes psicológicos o pericias de cualquier naturaleza, pero sí, obviamente, se nos encontramos dentro de un marco de la prueba, y ahí es un factor que tal vez mucho cuestionamiento se le ha dado, ¿no? ¿Cómo acreditar lo que se dice? Yo, por ejemplo, podría, por ahí vi en el chat, ¿no? Yo, por ejemplo, podría denunciar violencia psicológica de mi pareja y decir, bueno, me ha insultado, me ha ofendido, me ha herido, me ha agredido, ha utilizado un lenguaje soez y un largo etcétera, pero ¿cómo lo acredito? ¿No? ¿Basta entonces con la mera denuncia para poder tutelar una medida de protección? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando se interpone la denuncia? Pues bueno, aquí generalmente, en el caso de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Aplica la famosa ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y bueno, yo justamente me he agenciado de esa famosa ficha para que, para que, para que podamos visualizarla juntos, ¿no? Esta es la famosa ficha. Esa es la famosa ficha de valoración de riesgo, ¿no? Ahí dice más o menos qué datos se tienen que consignar, ¿no? Apellidos y nombre del operador, de la víctima, cuál es la ocupación de la víctima, si la víctima está en situación de discapacidad, ¿no?
cuál es su lengua materna, si por ejemplo es una persona que de repente eh, emplea lenguaje de señas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, en la ficha de valoración, ¿no? Hay un punto bastante interesante, ¿no? Hay un punto que es bien interesante y que tiene, y se le muestra esto a la víctima, ¿no? Es un calendario, es un calendario de los 12 últimos meses. ¿Para qué? Para que pueda ubicar la víctima eh, en qué fechas ha sido violentada, ¿no? Y tal vez ahí también evidenciar si es que ha habido una conducta reiterativa por bastante tiempo, prolongada. Es interesante. Y bueno, aquí, luego de ello, ¿no? Hay un paso 2 que permite indicar el nivel de agresión sufrida. Y eso se logra hacer a través de una escala, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos visualizar, voy a ampliar un poco, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, número uno, cachetadas, empujones, jalones de cabellos, lesiones de dolor prolongado. Número 2, puñetazos, patadas, moretones, cortes y o dolor prolongado. 3, golpiza, golpes muy fuertes, quemaduras o huesos rotos. 4, amenaza de usar un arma, lesiones en la cabeza, lesiones internas o lesiones permanentes. 5, uso de arma, heridas por arma, pistola, cuchillo, ¿no? Y más adelante, ya eh, más adelante, ¿no? En cuanto a las preguntas para la valoración del riesgo, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos preguntas como estas, ¿no? En el último año la violencia física contra usted ha aumentado en gravedad o frecuencia, ¿no? Ahí se tendrá un puntaje, uno o no, cero, ¿no? ¿Él tiene algún arma o podría conseguir un arma con facilidad? Pistola, cuchillo, machete u otros. ¿Han vivido juntos durante el último año? ¿No? ¿Siguen viviendo juntos? ¿Lo ha dejado? ¿Él tiene trabajo estable? ¿Ha usado o lo ha amenazado con un arma? ¿Fue con pistola o cuchillo? ¿Se le ha amenazado con matarla? Si es que denunció violencia familiar anteriormente, si ha habido una obligación o una amenaza, ¿no? Para mantener relaciones sexuales, ha intentado ahorcarla, si consume drogas, si es alcohólico, ¿no? Si se pone celoso de forma constante y violenta, si estuvo, mientras estuvo embarazada, tal vez de repente la golpeó, si cree que es capaz de matarla, etcétera, ¿no? Y la sumatoria del puntaje, ¿no? Es hasta 37. Y aquí tenemos el escala, ¿no? Si el puntaje logrado es de 0 a 7, pues se considera que es leve. Si es moderado, de 8 a 13. Si es severo 1, 14 a 17, si es severo 2, si es severo extremo, de 18 a 37, ¿no? Entonces, hay algunos anexos complementarios que tienen que ver con los factores de vulnerabilidad, ¿no? Si es que depende económicamente de su pareja, ¿no? Si es que cumple con atender los gastos de alimentación, tanto de la pareja como de sus hijos, si es que le interpuso o piensa interponer una demanda de alimentos, si tal vez ha realizado o realiza acciones para apropiarse de sus bienes, ¿no? Tal vez un asunto de interculturalidad, de orientación sexual, etcétera, ¿no? Yo esta ficha la voy a compartir, la voy a compartir a través del chat en breve para que ustedes la puedan tener, ¿no? Entonces, como pueden evidenciar, hay una serie de elementos interesantes eh, eh, que sin duda logran establecer ciertos espacios que coadyuven a conocer el panorama, ¿no? Pero también puede surgir, en este caso, ¿qué cosa? Puede surgir eh, que una persona tal vez mienta, ¿no? Una persona pueda o exagerar las cosas o decir cosas que no fueron. Y de eso han habido varios casos, ¿no? Hasta en la farándula me parece que los han habido, ¿no? Entonces, aquí, en el marco de la ficha de valoración, tiene que haber
un contraste, ¿no? Y ese contraste eh, de alguna manera, eh, ¿listo? Ese contraste, decía, se logra de alguna forma, se logra eh, contrarrestar a través de pericias, pericias psicológicas. Y ahí también hay un elemento que es preocupante, ¿no? Que a veces en algunos lugares estos aspectos se han vuelto tan monótonos, ¿no? Que, y con esto no estoy generalizando, por favor, no vayan a creer esto, pero que el personal o la persona, ¿no? Especialista, tal vez en salud mental, no realiza un trabajo adecuado o no realiza un trabajo minucioso. Simplemente firma, copia y pega. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público? También lo hace, y el juzgado también lo hace. Entonces, el copy and paste, el copy y pega, se ha vuelto común. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que tal vez se tomen decisiones que no sean las más acertadas o las más objetivas. ¿Por qué? Porque no se hizo un seguimiento adecuado del marco referencial y del marco de comprobación, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha dado esto? Por la elevada carga procesal, porque no se cuenta con la logística suficiente, porque hay que avanzar para cumplir la norma, entonces copio y pego, firmo por firmar, etcétera, etcétera. Entonces no hay una, un compromiso del operador para cumplir a cabalidad todo el trabajo que debería realizar, tal vez no porque no quiera, sino porque lo hace como puede. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los enormes problemas que tenemos en la sociedad. Y ahora, el artículo 15A, ¿no? En su tercer párrafo, señala que eh, cuando se presentan las denuncias, ¿no? Se remite, ¿no? Se remite todo lo acontecido, toda la carpeta, hacia el juzgado respectivo, ¿no? Que es el juzgado de familia, que debería ser, ¿no? Y para ello, ¿no? También señala, porque esa es una modificación que se hizo, el, si mal no recuerdo, en octubre, en septiembre de 2018, ¿no? Que, y voy a dar lectura, cito, último párrafo del artículo 15A, que para una adecuada atención de las denuncias se debe garantizar la existencia de personal policial debidamente calificado. Si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino, se brindará dicha atención, asegurándose en los casos en que exista disponibilidad. Ahí, por ejemplo, por más que esto se encuentre en la ley, pues no se va a cumplir. ¿No es cierto? No se va a cumplir. Exacto, ¿no? Como dice el doctor Ferré, es muy importante contrastar lo vertido en la ficha de valoración de riesgo. Ese es el problema, ese es el problema, ¿no? Que yo creo que la ficha de valoración de riesgo es un elemento importante, es un elemento que sin duda ha contribuido, ¿no? A tener elementos objetivos, pero ¿qué pasa cuando no se contrasta? Ahí hay mucho, se llega mucho al marco de la especulación, ¿no? Es un copy-pega, como dice el doctor Oscar. Entonces, lejos de cumplir con el objetivo, más bien es empleado de una manera insana por algunas personas que ejercen el uso abusivo del derecho. Puede suceder, a mí me ha tocado alguna vez eh, cuestionar no solamente fichas de valoración de riesgo, sino también eh, directamente informes psicológicos y, bueno, coordinando con algunos colegas también psicólogos, pude ampliar un poco el tema, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas era el tema de cómo, de cómo evidenciar determinados daños psicológicos, ¿no? Y que estos no se podían, por ejemplo, recuerdo mucho lo que él me señaló, que no se podían evidenciar en una sola cita con el psicólogo, tendrían que ser dos, tres citas, ¿no? Entonces, al no haberse desarrollado esto de la mejor forma,
Entonces era un informe meramente especulativo y así pudimos traernos abajo todo un caso que mal sanamente se había interpuesto en contra de mi patrocinio. Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué sucede en el caso de proceso especial? Que es lo que señala el artículo 16. Y el proceso especial se da en el caso de riesgo leve o moderado y en el caso de riesgo severo, ¿no? En el caso de riesgo leve o moderado, el plazo máximo de 48 horas y en el de severo, el plazo máximo de 24. ¿Qué sucede? Que en estos casos la audiencia es inaplazable, ¿no? Pero a veces también nos encontramos nuevamente ante esta dicotomía de del facilismo, ¿no? Del facilismo. Entonces, eh, ese es un grave problema, porque si ya de por sí tenemos una dificultad en cuanto a este contexto, a este marco normativo, entonces, ¿cómo lograr cumplir con disposiciones serias, ¿no? Eso es algo difícil, ¿no? O cuando eh, podría, no sé, me pongo en el caso de un grupo familiar en el que si el padre se dicta una medida de protección de no acercamiento, pues, ¿qué pasará ahora con los niños, ¿no? Es un drama, en otras palabras, ¿no? Y mal hacemos a veces que en creer de que a través de una decisión jurisdiccional se va a lograr solucionar todo este enorme drama que viene con causas de atrás y que va a tener consecuencias a futuro. Entonces, es por eso de que incluso se establecen algunas resoluciones judiciales en las que se establecen medidas de protección, una consignación de alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que en esos casos, a mí me tocó, por ejemplo, eh, no recuerdo exactamente qué departamento fue, pero a mí me tocó, por ejemplo, eh, revisar una resolución que se había dictado una medida de protección en la que se prohibía el acercamiento, pero los menores quedaban con mi patrocinado. ¿Por qué? Porque la madre eh, no quería hacerse cargo de los niños. Sí, eso es un caso bastante curioso. Y sí había existido un acto de violencia, es verdad, no voy a negarlo, había existido un acto de violencia, pero sucede de que directamente hubo un factor que señaló ahí que la madre tenía que cumplir con una obligación económica, pero esa nunca cumplió. Entonces, nosotros intentamos hacer cumplir esa disposición, pero nos señalaron que debíamos interponer una demanda de alimentos. Ahí yo creo que, por ejemplo, se debería flexibilizar los procesos, ¿no? Yo pienso, ¿no? De que tranquilamente sí se podría haber establecido una obligatoriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente nos encontramos ante un caso en el que debe prevalecer el principio de interés superior del niño, ¿cierto? Creo yo que vamos a coincidir, obviamente, en ese caso, ¿no? Muy bien, sigamos. En el caso de la formación del cuaderno de medidas de protección, me refiero al artículo 16b, ¿no? Bien sabemos que las medidas de protección que se establecen en la audiencia, luego de ello, el juzgado de familia va a remitir los actuados en original a la fiscalía. Y la fiscalía inicia una investigación, ¿no? O bueno, dependiendo de las lesiones, ¿no? Puede ser no un tema penal, sino más bien un tema de faltas, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, ¿no? En ese caso, luego de una investigación que realice directamente la fiscalía, o bueno, luego del proceso de faltas que se ha desarrollado en un juzgado de paz letrado, ¿no? Se podrá establecer, ¿no? Si es que se debe sustituir las medidas de protección o tal vez se deben ampliar, ¿no?
Entonces, ahí a nosotros nos parece que debería haber mayor flexibilidad o, qué sé yo, tal vez debería no ser un juzgado de familia el que se encargue de estos asuntos. Es decir, debería el volver a ser el Ministerio Público el que investigue y que también señale medidas de protección. Es un despropósito que el juzgado lo haga. Porque a veces uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es de que, o uno de los grandes problemas que existen dentro de todos los procesos judiciales o los procesos jurisdiccionales, como lo quieran llamar, es de que si nosotros fuéramos ingenieros industriales, ¿m? Y nos dicen grafiquen el proceso X, el proceso Y, el proceso Z, o el procedimiento tal, pues encontraríamos laberintos. Y uno de los graves problemas que tenemos es de que a veces entorpecemos las etapas o ampliamos las etapas en exceso, y mientras más dependa de un tercero, de un cuarto, de un quinto, pues mayores complejidades habrán y mayor corrupción puede haber. Eso es algo que tal vez tiene que ver no como un asunto que, por ejemplo, Luz Robladillo dice, no debe haber dentro del Ministerio Público una oficina especializada en estos casos. No lo sé, o de repente crear todo un mecanismo administrativo para ello. Tal vez eso sea mejor, ¿no? Porque mientras más dependan otras instituciones, mayor complejidad va a haber en cuanto a la coordinación, ¿no? Jorge Montesa señala, considero que no debería variar, puesto que ante el desacato de dicha disposición judicial generaría en la imputada un segundo delito, que es desobediencia y resistencia a la autoridad, lo cual es cierto. Pero a lo que nosotros íbamos, o la que la reflexión iba, es de que todo este sistema de erradicación, si bien es cierto, implica la participación de diferentes entes o de diferentes órganos, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Justicia a través de los centros de emergencia de mujer, etcétera, es sabido que en nuestro país no cumple cada uno con el granito de arena que debería cumplir, ¿no? Entonces, al menos a mí sí me nace la inquietud de si es que debería existir un órgano que monopolice todos estos procedimientos y sobre el cual se pueda generar un seguimiento correcto, ¿no? Tanto de la prevención como de la resocialización, tanto del agredido como del agresor. Pero claro, es una reflexión que yo hago en voz alta y que, bueno, ustedes saben de que nada es en el derecho absoluto, todo es relativo, y bueno, es es una inquietud que tengo, ¿no? Y que la comparto obviamente para, para debate en otros escenarios. Entonces, el 16C, ¿no? Señala de que se puede apelar las medidas de protección, y bueno, sí, es verdad, en la práctica, en la praxis, en la praxis, nosotros hemos tenido la ocasión de, en su momento, también interponer una... Sí, sí, doctor Montes, estoy hablando de una simplificación. Exacto. Eh, ya, les decía, ¿no? En la praxis, sí nos ha tocado interponer recursos impugnativos en contra de medidas de protección, ¿no? Sobre todo porque en algunas ocasiones ha habido pues una mala fe por parte de algunas personas, ¿no? Eso es algo que justamente veo que en el chat del Zoom estaban comentando, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad. Lo que sucede es de que para que se pueda resolver un recurso impugnativo, créanme que demora muchísimo, muchísimo. Y estoy hablando de provincia. Aquí en Lima es peor aún, ¿no? Yo recuerdo haber interpuesto alguna vez en el departamento de Amazonas, en una provincia que no quiero mencionar ahora, una impugnación y se vio
la apelación 5 meses después, ¿no? Y eso, pues, ¿por qué? Porque obviamente la apelación se concede sin efecto suspensivo, ¿no? Entonces, ¿cuál era uno de los tantos puntos que habíamos cuestionado? Era el siguiente, verán, se había establecido de que la madre pueda visitar con externamiento a sus menores hijos que estaban con mi patrocinado, ¿no? Pero sucede que justamente nos encontrábamos dentro del marco del COVID. Y bueno, nos seguimos encontrando. Entonces, yo creo que ustedes recordarán que durante los primeros meses del 2020, mucho temor había con respecto a los menores, porque los menores tal vez en muchos casos no se enfermaban, pero eran portadores. Entonces eso ponía en riesgo la salud de mi patrocinado, de sus padres, que eran adultos mayores, y también ponía en riesgo la salud incluso de, de la expareja, ¿no? De mi patrocinado y obviamente de sus familiares, ¿no? Entonces, nosotros cuestionamos ese asunto y felizmente nos dieron la razón, pero nos dieron la razón 5 meses después, ¿no? 5 meses después. Entonces, hay veces en las que, eh, hay veces en las que lamentablemente eh, las decisiones que se toman en los órganos jurisdiccionales no responden a un análisis coherente de los elementos consustanciales al marco de violencia, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros nos demos cuenta de ello, ¿no? Y que aprendamos a visualizar con coherencia cada uno de estos fenómenos que se dan dentro de la sociedad y que tienen que ver directamente con el marco de violencia, ¿no? Ahora, como bien sabemos, ahora con con los temas de violencia contra los integrantes del grupo familiar, cuando la normatividad cambió, ya no se puede, pues, llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no? Ya no se puede llegar a un acuerdo extrajudicial. Incluso la normatividad directamente señala de que no, de que en efecto tendría que haber incluso una prisión, una pena privativa de libertad efectiva. Y que bueno, eso seguramente ya lo hemos visto en algunos casos, eso se logra de alguna manera modificar a favor del agresor por algún medio alternativo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto un- una privación de la libertad contribuye en la erradicación de la violencia, ¿no? Sobre todo en el marco de resocialización. O sea, si nosotros nos basamos en un derecho penal del enemigo, pues probablemente sí, ¿no? Pero nosotros no estamos dentro del marco del derecho penal del enemigo. Lo que se busca es la resocialización del agresor. Y es ahí donde tal vez no tenemos estadísticas claras, ¿no? No tenemos estadísticas claras sobre este aspecto. Entonces, más preocupante aún es el hecho de la flagrancia, ¿no? ¿Qué pasa si nuevamente existe esa situación? ¿No? El artículo 17 es claro, eso sí, ¿no? Y cito, en caso de flagrante delito vinculado a acto de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. También procede el arresto ciudadano de acuerdo establecido en el Código Penal Penal. Claro, ahí, por ejemplo, ha habido intervención de rondas campesinas, ¿no? En algunas comunidades, ¿no? Es bastante interesante cómo es que se ha abordado estos asuntos desde la justicia consuetudinaria. Si es que les interesa investigar sobre estos aspectos, pues aquí un servidor. Hay elementos bastante interesantes en diversas comunidades en las que se ha establecido algunos aspectos normativos consuetudinarios para poder hacer frente a la violencia. Lo importante es de que en estos casos nosotros directamente tengamos en cuenta
de que obviamente la actuación de los operadores de justicia tiene que adecuarse a la realidad en la que se encuentra. Sobre todo porque se debe evitar la victimización de las personas, o que las personas nuevamente tengan que, a través de declaraciones reiterativas, ¿no? Nuevamente experimentar ese marco humillante que ha generado la ley. Y uno de los graves problemas también en estos casos, pues es directamente el concerniente a, eh, a las cámaras diésel, ¿no? A las famosas cámaras diésel. Es más, ¿no? En San Martín, cámaras diésel hay muy pocas, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de San Martín. Y la revictimización es una constante ahí, y eso obviamente genera una enorme preocupación. Otra vez nos damos cuenta entonces que nos encontramos dentro de un marco en que las deficiencias presupuestarias generan vulneración de derechos, ¿verdad? Por eso es de que en el caso del artículo 19, cuando se habla de la declaración de la víctima y la entrevista única, señala pues la norma lo siguiente, cito, cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la víctima mayor de edad al criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica, ¿no? Pero cámaras diésel, como lo vuelvo a repetir, y seguramente en algunos lugares de los que se encuentran ustedes también, pues es bastante difícil tener, porque no hay, o hay que esperar pues 5 meses para que se programe el uso de la cámara, ¿no? Entonces, eso obviamente trae consigo una dificultad mayúscula en cuanto a ese marco de evitar la revictimización, ¿no? Ahora, miren, el artículo 20, ya acercándonos al final, señala lo siguiente con respecto a la sentencia, ¿no? Dice, ¿qué tiene que contener la sentencia, ¿no? Primero, el tratamiento terapéutico a favor de la víctima. Segundo, el tratamiento especializado al condenado, ¿no? Tercero, las restricciones previstas en el artículo 288, todo lo que tiene que ver con las reglas de conducta. Cuatro, las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección. Caramba. Cinco, la inscripción de la sentencia del Registro Nacional de Condenas en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Seis, cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas, ¿no? Como podrán darse cuenta, el artículo 20 es bastante rico, ¿no? Que, que realmente puede contribuir a una transformación de estos problemas de violencia en ejemplos para que esto no se repita. Pero el problema justamente es el seguimiento de estas sentencias, ¿no? Entonces, es allí donde creo yo de que deberíamos enfocarnos, ¿no? Deberíamos enfocarnos en contribuir o en denunciar o en demandar, o mejor dicho, exigir de que esa norma se cumpla. Que si bien es cierto, y creo que coincidimos en varios aspectos, como lo he podido visualizar en el chat, hay algunos asuntos que quedan en la nebulosa, ¿no? Que a veces pueden quedar gaseosos o que pueden ser mal utilizados. También es cierto de que es la norma que tenemos actualmente, ¿no? Que se puede mejorar y se puede perfeccionar, pues claro, todo es perfectible, ¿no? Sabemos que la demagogia legislativa es el pan de cada día en nuestro país, pero también es importante que nosotros construyamos esa legitimación de las políticas públicas que hemos venido comentando, ¿no? Y obviamente, ¿no? Obviamente, esto se va a lograr, esto se va a lograr si es que nosotros somos más coherentes en cuanto a las diferencias que existen consustanciales en cada lugar, en cada locación en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, es allí donde pienso que deberíamos enfocarnos aún más, ¿verdad? Sobre todo porque si nosotros nos damos cuenta de que en realidad existen diversas responsabilidades que lamentablemente, como hemos visto, no se cumplen en la mayoría de casos por un factor que no necesariamente se encuentra
a un rehusamiento por parte de la autoridad o un retardo intencionado, que obviamente, claro, los hay, ¿no? Hay en algunos casos eh, ese rehusamiento o ese retardo de alguna autoridad, tal vez para beneficiar a una persona, ¿no? Eso suele suceder en algunas situaciones. Pero independientemente de esos casos aislados, sí nos parece adecuado mencionar y recalcar de que para un fortalecimiento de estas políticas públicas que buscan la erradicación de la violencia en los grupos intrafamiliares, es necesaria la participación de todos. Entonces hay que ser conscientes de ello y hay que enfocarnos no solamente tal vez en la crítica al operador de justicia, sino que también hay que enfocarnos directamente en la crítica a lo que tenemos más cerca. ¿Y qué es lo que tenemos más cerca? Los gobiernos regionales y locales, quienes también tienen la obligación de intervenir. Y aquí culmino con una pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la última ordenanza municipal o cuál ha sido la última ordenanza regional establecida en nuestra localidad para hacer frente a esta problemática o para contribuir un poco más en cuanto a la atención de estos asuntos, teniendo en cuenta las particularidades de las localidades en las cuales nos encontramos? Ahí creo yo que hay mucho que ver. A veces nosotros nos enfocamos, no, que el congresista, que el presidente, etcétera, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos esa función o ese deber ciudadano de fiscalización. Y es allí tal vez donde deberíamos también nosotros darnos cuenta que podríamos exigir mayor responsabilidad y un mejor trabajo de nuestras autoridades. Muy bien, esas han sido las reflexiones de esta sesión. Yo quedo muy agradecido con vuestra amable atención. Bueno, apreciado líder, eh, me encuentro totalmente abierto a absolver a cualquier inquietud o realizar algún tipo de opinión respecto a los temas abordados. Muchísimas gracias. La ficha de evaluación de riesgo, sí. Ahora mismo la envío. Sí, doctor. Excelente. Doctor, muchas gracias. En estos momentos, nuestros participantes están levantando su manito. ¿Quieren hacer algunas consultas, por favor? Sí, por supuesto. Excelente, doctor. Doctor Juan, muy buenas noches. Bienvenido a Auriápolis. ¿Cuál es su consulta? Doctor Juan Ceballos, nuevamente le doy pase a a su pregunta que quiera realizar. No, creo la doctora Naura Llosa. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida a Auriápolis. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas noches, muchas gracias a nuestro excelente expositor. Una pregunta, por favor. En la ficha de valoración de riesgo, en cuanto a la denuncia por violencia psicológica, si esta no se realiza, porque generalmente cuando presentamos denuncias por violencia psicológica no hay ficha de valoración de riesgo, ¿podemos pedir la nulidad de esa resolución porque faltó este requisito o también podemos exceptuar de este requisito? Va a depender, ¿no? Va a depender. La ficha de valoración de riesgo es un documento técnico que coadyuva a contar con una mayor objetividad en cuanto al contexto que va a tomar conocimiento el órgano jurisdiccional o el titular del órgano jurisdiccional. Pero obviamente, si es que no existe una ficha de valoración de riesgo, existen menores elementos objetivos para que puedan ser respaldadas las decisiones que asume el titular del órgano jurisdiccional y por lo tanto más cuestionables. Entonces, si tenemos ese contexto concreto, pues podríamos, solamente serían dichos contra dichos, ¿verdad? Y obviamente si nosotros nos basamos en una defensa objetiva, pues tendríamos ahí una opción para cuestionar con mayor facilidad la decisión adoptada por el titular del órgano jurídico. Excelente, doctor. La doctora Jacqueline, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor, buenas noches. Mi siguiente pregunta es si la ficha de valoración se hace después de una pericia psicológica o la ficha es parte de una pericia. La ficha es Gracias. antes de la evaluación psicológica, la puede hacer el efectivo policial.
y lo recomendable es de que se realice las pericias psicológicas después, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? ¿Para qué? Para que evidentemente exista ese contraste del cual nosotros estábamos hablando. Excelente, doctor. Tenemos al suboficial de tercera, Villanueva. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. ¿Cuál es su consulta? Nuevamente. Ahí está. Creo que, a ver, nuevamente. Suboficial, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? ¿Cuál es su consulta? Bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, sí lo escucho. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas Mi noches. consulta es con relación a la inducción de fuga de menor. No, me estoy equivocando. Es a la... as- Bueno, damos pase al doctor Oscar. Doctor Oscar, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, una consulta. Una mujer va a la comisaría a denunciar a su esposo por violencia psicológica, bueno, por motivos de malos entendimientos verbales, ¿no? Donde ella, por ejemplo, habla mal, el varón también le contestaba mal, murió por ahí un familiar, hubo una depresión intensa. Entonces, digamos, decide hacer una denuncia psicológica, el varón también, pero luego se dan cuenta de lo que han hecho y bueno, van a terapia, las cosas van bien, pero ya supuestamente al varón le pusieron medidas de protección, lo mandaron al CAI, él ha cumplido. La señora no quiso ir al médico legista para pasar prueba psicológica, él tampoco. Ella decía que tiene pruebas, audios, videos, el hombre también, ella no los presentó, el hombre tampoco. Y bueno, el Ministerio el Ministerio Público la llama para que declare, ella no contesta. O sea, nadie quiere hacer más problemas, viven juntos, viven bien, no tienen problemas para nada. La pregunta era, doctor, ¿en qué queda esa situación? ¿Siempre va a llegar a un proceso penal para sentenciar o para archivar el caso? Gracias. Es importante lo que usted señala, y gracias por la pregunta. Obviamente, cuando no existe un seguimiento de los actos de denuncia interpuestos y no existe por ejemplo, la persona agraviada, por ejemplo, no acude a audiencia, el agresor tampoco, y hay, digamos, una falta de interés para obrar, pues obviamente en algunos casos se puede archivar, ¿no? Se puede archivar. Sobre todo, yo recuerdo un caso en el que a mí me tocó patrocinar a una pareja que, bueno, la cónyuge había denunciado un acto de violencia psicológica y, bueno, ambos cónyuges fueron a mi consulta y me dijeron que ya no querían seguir con nada, ¿no? Y esto es algo habitual, ¿no? Esto es algo bastante habitual, es algo común, ¿no? No, ya nos hemos arreglado, ¿no? Ya nos hemos ido de viaje, nos hemos ido de viaje para olvidarnos ese asunto. Entonces, como la norma es bastante formalista, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue directamente señalar, ¿no? Que, bueno, que la denuncia había sido interpuesta por un asunto directamente relacionado al, al calor de la confrontación, por un asunto de celos, etcétera, y que, bueno, se había exagerado, digamos, los hechos, ¿verdad? Se había exagerado. Y bueno, lo que se optó fue por no acudir a ninguna diligencia programada, audiencia programada, y finalmente eso se archivó. Eso se puede hacer, eso se puede hacer. Pero ahí, pues, obviamente, existe incluso una responsabilidad, no solamente por el juzgado, sino del Ministerio Público, ¿no? A efectos de corroborar estos asuntos, ¿no?
Y es allí donde existe también una serie de elementos que tal vez pueden inferir en una situación a veces que no resulte ser lo suficientemente coherente, ¿no es cierto? Y es que ese es el problema, ¿no? Como hemos venido comentando, ¿no? A veces creemos de que con el formalismo de la normatividad se puede regresar, se puede, perdón, solucionar algún problema en específico de una manera en cómo se vive dentro de un núcleo familiar. Y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que no es así. Yo sí pienso de que al menos si volvemos al tema de las fichas de evaluación de riesgo, si es que nosotros encontramos un riesgo leve, ¿no? Si es que de manera objetiva, claro, se ha establecido lo cual, pues debería optarse pues por una terapia psicológica en la que directamente se pueda abordar esta problemática, ¿no? Claro, ya estamos hablando de severo, pues obviamente sí es válida una medida de protección de alejamiento, por supuesto, ¿no? Pero hay que ser bastante cautos en estos asuntos. Y ahí hay una responsabilidad por parte del personal que directamente tiene conocimientos en el contexto de salud mental. El problema es de que no hay muchos trabajadores en salud mental, porque obviamente, y no me dejarán mentir aquellas personas que se encuentran aquí y que trabajan en ello, que la estrategia de salud mental es una de las estrategias que a nivel de todo el Ministerio de Salud menos presupuesto recibe, ¿no? Esa es la verdad. Y lamentablemente esta es una situación que genera que en el tiempo ocasione una falta de experiencia de estos asuntos. Entonces, es verdad, ¿no? Estos dramas de los núcleos familiares en muchas ocasiones van hacia un tema de reconciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez nuestra cultura es así, ¿no? Nuestra cultura es muy violenta, la cultura peruana, la cultura de la sociedad peruana es una cultura muy violenta. A diferencia tal vez de otras culturas, es una cultura muy violenta. Si nosotros le preguntamos a un sociólogo sobre estos asuntos, va a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, con eso no quiero decir que hay que relativizar o minimizar los actos de violencia, no, sino que hay que ser coherentes con la realidad y, y no hay que judicializarlo todo, ¿no? Si hay asuntos que todavía se pueden abordar desde un abordaje psicológico, pues bienvenido sea. No vamos a sobredimensionar y generar una elevadísima carga procesal. ¿Por qué? Porque bien sabemos que las sentencias finalmente no se les hace seguimiento y el drama va a continuar. Y si era un riesgo severo, hasta eso va a terminar tal vez en un feminicidio. Entonces, ahí hay un descuadre, ¿no? Ahí hay un descuadre. Gracias. Excelente, doctor. Doctora, tenemos... Ah, no, el doctor Orlando. Doctor Orlando, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. No sé si me logra escuchar. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué tal, doctor? Doctor, disculpe una consulta. ¿Qué podría hacer de repente una persona, un padre de familia, ¿no? Que ha sido denunciado por su expareja, ¿no? Y por violencia física y psicológica, ¿no? Donde la denunciante solicita a orden de alejamiento, ¿no? Medidas de protección. Entonces se la dan. Y esa orden de alejamiento señala de que tanto como para ella como para sus hijos que tienen con el señor, ¿no? Entonces el señor, ¿cómo haría ahora para poder realizar las visitas? Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas Muy gracias. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, en algunas resoluciones el mismo juez señala, ¿no? Qué días y en qué días se va a realizar la visita. Es pertinente de que el abogado de la defensa también lo solicite, ¿no? Si es que hay una, porque sin duda alguna, el fracaso de una relación sentimental no tiene por qué equipararse al fracaso de una relación filial, ¿no? De una relación paterno-filial. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que la relación sentimental se haya desmoronado o ya no sea viable, no significa que lo mismo va a suceder con los niños, ¿no? Es más, eh, el tema del régimen de visitas no es un derecho del padre y no es un derecho de la madre, es un derecho de los menores, es el derecho de relación, específicamente se refiere al derecho de relación, y es un derecho de los menores, ¿no?
Entonces, el juez sí está en la obligación de que en esos casos señale de qué manera se va a realizar la visita. Puede ser visita con internamiento, puede ser con externamiento, puede ser con supervisión, puede ser sin supervisión. Es algo que se debe solicitar si es que el juez no lo señala. Con respecto a la ficha de valoración, ya la acabo de compartir en el chat. No sé si la pueden visualizar. Ahí está en PDF. Ahí en el Sí, chat doctor. yo le he subido. Sí. Ahí está la ficha para que ustedes la puedan descargar, colegas. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Wille, o ¿cómo Gracias. se pronuncia? Disculpe, doctor. Gracias. Sí, está bien. Muy buena noche con todos y mi pregunta es la siguiente, bajo el siguiente argumento, ¿no? En un caso donde, en donde madre e hija discuten y pelean inclusive tanto física y psicológicamente por el terreno, ¿no? Por los terrenos porque son varios hermanos y de pronto una hija quiere acaparar los terrenos y además algunos de los demás hermanos se encuentran en la ciudad y el otro en el campo inclusive. En ese contexto se produce la pelea entre la hija acaparadora con la madre y la hija acaparadora con una hermana. Y esta, la acaparadora, inclusive involucra a otros hermanos sin que ella esté presente en la pelea. Entonces acá tengo dos inquietudes. La primera, siendo el móvil el tema del terreno, para llegar a agresión física y psicológica, igual constituye actos de violencia familiar. Y la segunda inquietud es, ¿cuál sería la estrategia para en todo caso desvirtuar la no intervención de otras personas indebidamente denunciadas por parte de la hermana acaparadora? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ya. Lo que pasa es de que, doctor, no sé si por favor podría volver a repetir la pregunta porque tuve un problema con la conexión Ya. y hay una parte que no la escuché. Si fuera tan amable, por favor. Sí, claro que sí. El móvil de la agresión física y psicológica es tema de terreno, ¿ya? En donde la hermana pelea con la hija pelea con la madre porque quiere acaparar los terrenos. Los demás hermanos se encuentran en la ciudad y entonces de pronto llegan, la madre llama a los demás hermanos y se produce pues en todo caso la pelea entre la hermana acaparadora con la hermana que llega de la ciudad. Entonces la hermana acaparadora denuncia tanto a la madre, denuncia a la hermana que llega de la ciudad. Es más, involucra a otras personas, a otros hermanos que sin haber participado en el hecho de agresión, denuncia igualmente. Entonces, la pregunta es, dos inquietudes, ¿no? Si es que el móvil de esa pelea es el terreno que quiere acaparar a una de las hermanas que vive en el lugar del campo, igual constituye actos de violencia familiar o sería otro tipo penal. Ahora, una segunda inquietud es, ¿qué estrategia habría para desvincular a los hermanos indebidamente involucrados en la denuncia por parte de la hermana acaparadora? Eso es, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Gracias. Muy bien, ahora ya lo escuché completamente. Bien, esos casos son bastante frecuentes en realidad, ¿no? Los pleitos por aspectos patrimoniales son bastante frecuentes. La recomendación para que eso no suceda siempre va a estar relacionada a que tengamos bastante orden con respecto al patrimonio que alguna vez tengamos, ¿no? Siempre hay que ser bastante ordenados. Eso no es una costumbre, no es una costumbre, en realidad aquí en nuestro país no tenemos esa cultura de ordenar nuestros patrimonios, ¿no? Creemos de que, bueno, ya cuando fallecemos habrá paz y armonía y todos se dividirán nuestros bienes de la masa hereditaria de una manera correcta y justa, pero no es así, no es así. Somos humanos y lamentablemente algunos humanos, como somos, pecamos, ¿no? Entonces, es preferible, o sea, si es que me pregunta, para evitar este tipo de casos es preferible ser ordenados siempre, ¿no? Hay que ser ordenados en cuanto a esto, siempre generar un contexto ordenado, si ha habido un anticipo de legítima, pues que todo esté bajo con los documentos debidamente legalizados, inscritos en registros públicos, y lo mismo con un testamento. Ahora, en el caso en específico, se da un marco
de violencia, en efecto, se da, sí, pero a mí me parece directamente que esos actos de violencia, si bien es cierto, se van a establecer medidas de protección, eso va a remitirse a una fiscalía penal y probablemente ahí pues encontremos un caso de lesiones leves, lesiones graves o, no sé, incluso algunos delitos mayores, ¿no? Ahora, es importante también, en este caso, ya habiendo respondido a la primera pregunta, la segunda pregunta, eh, ¿tendrá pues la defensa de estos hermanos indebidamente denunciados, como lo ha señalado el autor, que acreditar que el momento, el lugar de los hechos ellos no estuvieron presentes, ¿verdad? Que no existe un medio probatorio idóneo que acrediten los hechos denunciados, y por lo tanto, pues, no debería continuarse con investigación, ¿no? Pero, como lo vuelvo a recomendar, lesiones leves, como lesiones graves, o como faltas, ¿no? Va a depender del caso. Ahora, eso implica directamente que nosotros cuestionemos la validez, ¿no?, de la documentación ofrecida. ¿Por qué? Porque obviamente, si no, nos encontramos frente a dichos versus dichos, ¿no? Y nosotros que somos hombres y mujeres de derecho sabemos que todo tiene que ser, que todo hecho tiene que ser acreditado de manera fehaciente. Si no lo es, no existen los elementos suficientes para imponer una sanción. Y existe un principio general en el derecho. ¿Cuál es? Que la duda favorece al reo, ¿no? El famoso indubio pro reo. Muchas gracias. Acabo de compartir nuevamente la ficha de valoración. Ahí está. Excelente, doctor. Doctora Anita, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, doctor y demás presentes. Doctor, yo quería consultarle si la ficha de valoración de riesgo se debería implementar también para enamorados, ¿no? Porque no se da en el caso, y especialmente para los jóvenes o hombres que han sido víctimas de violencia. Pues en mi experiencia yo he visto muchos jóvenes que han sido víctimas de violencia y ni siquiera se les otorga medidas de protección y a veces se pasa investigación y en investigación también se archiva el caso. Y otra consulta, yo quería preguntar si en los momentos de tutela, que cuando nos otorgan las medidas de protección, se toma en consideración o no el acuerdo plenario 9/2019, porque he visto en varios casos que han dicho que no concurre ninguno de estos elementos y por lo tanto se desestima la medida de protección. Muchas gracias. Ya, muy bien. Es una pregunta bastante interesante. La norma implica también incluso a aquellas personas que son ex convivientes, ¿eh?, o que han dejado de tener una relación convivencial, ¿no? Ahora, va a depender, ¿no? Va a depender, obviamente, de cada caso. Si hay una convivencia de por medio, pues ya se encuentra dentro del marco de la violencia, ¿no? Si es que hay convivencia, por supuesto, ¿no? No necesariamente son enamorados o no necesariamente son novios, pero hay convivencia, entonces, lógicamente se encuentra dentro de un grupo familiar. Pero la norma implica, la 3034, incluso se extiende sus efectos hacia aquellas personas que han mantenido una relación sentimental y ya no la tienen, ¿no? Y eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como les estaba comentando, hay situaciones en las que la expareja o el exconviviente de hace 2, 3, 4 años sigue acosando a la pareja, ¿no? Ya sea, ya sea varón o sea dama, ¿no? Es una situación bastante real. Y por lo tanto, esa consideración se dio en la ley 3034, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor. Doctora Yulisa, muy buenas noches. Y terminamos con la doctora Rosa Emelda. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Doctor Roberto, muchísimas gracias por atenderme. Mi pregunta es en este contexto. Una pareja se han separado, la relación antes de separarse era normal, el padre con las dos niñas, han tenido 2 niñas esta pareja, y cuando se han separado, la madre le interpone demanda por alimentos, y esto a la pareja, al papá de las niñas le enfurece, y
reacciona cada vez que en estado etílico llama a las niñas y le empieza a decir a la niña mayor que tiene 15 años, tú no eres mi hija, tu madre, que tu madre te diga quién es tu padre, ahora ya sí tengo verdaderamente mi familia, y palabras que de alguna manera hieren a la señorita. Mi pregunta en este contexto, doctor, es, ¿se podría hablar de violencia psicológica en un estado etílico? Porque cuando está en sobriedad el señor no la agrede, solamente la agrede cuando está en estado etílico. ¿Y cómo podríamos diferenciar acciones o actitudes que generen violencia psicológica de aquellas actitudes o acciones, reacciones por de repente por la ira o por la situación de la incomodidad que en este caso se encuentra el padre? Muchísimas gracias de antemano a la respuesta, doctor Roberto. Muchas gracias, doctora. Sí, en efecto, si es que se encuentra bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas, algún estupefaciente, igual, igual, existe de por medio un acto de violencia psicológica que obviamente debe ser abordado, ¿no? Entonces, sí existe definitivamente aquí un caso de violencia contra los integrantes del grupo familiar, específicamente se trata de una menor de edad y por lo tanto sí procedería a denunciar. Así es. Excelente, doctor. Su oficial de tercera, Villanueva, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Mi consulta, mi pregunta es sobre la sustracción de menores. Quisiera hacer una pregunta, doctor, sobre relación a ese delito, ya que quisiera ver si el padre o la madre no puede denunciar por ese delito, ya que ninguno de los dos tienen la patria potestad, ¿no? Pero no hay un documento de por medio por parte de un juez o por parte del juzgado donde se le da la patria potestad, ¿no? Efectiva, ¿no? Al dicho padre. ¿Se podría denunciar por el delito de sustracción del menor por parte, ya sea por parte de la madre o por el padre? Bueno, va a depender directamente de si es que eh, el padre que sustrae al menor no tiene directamente el derecho a la tenencia, ¿no? Si es que hay una tenencia plasmada directamente en una sentencia emanada del órgano jurisdiccional o en un acuerdo extrajudicial, pues bueno, sí se podría hablar de sustracción, ¿no? Pero es bastante complejo porque finalmente se trata del padre, ¿no? Entonces, definitivamente, en estos casos hay que evaluar, obviamente, cuál es el contexto previo, ¿no? Cuál es el panorama anterior. Si es que hay una sentencia que ha establecido que directamente la tenencia la tiene los padres, uno de los progenitores, entonces en ese caso, pues incluso se tiene que informar al juzgado que se está atentando contra la sentencia recaída en el expediente de tenencia, no del proceso de tenencia plasmado años atrás, ¿no? Eso se puede señalar. Así es. Excelente, doctor. Terminamos con la doctora Rosa. Doctora Rosa, muy buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ya, buenas noches, doctor. En casos de actos violentos dentro del hogar cometidos por menores, en este caso adolescentes, ¿es el mismo procedimiento que en los adultos que cometen actos violentos o se les da un trato especial? Entiendo que hay medidas especiales para adolescentes como la reeducación, la reinserción, pero quisiera un poquito más aparte de ellos, o sea, de tratamientos psicológicos, ¿qué otros procedimientos se hace en caso de los adolescentes agresores? Pues es Gracias. una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante y es allí donde tiene que intervenir directamente las fiscalías de familia, ¿no? El fiscal especializado en familia tiene que hacer una intervención directa y ahí también tiene que existir un seguimiento bastante minucioso por parte de la persona
o el especialista en salud mental, ¿no? Y ahí directamente el fiscal de familia tiene una intervención dentro de cada una de las etapas del proceso, tanto en las medidas de protección como en la investigación, que como fiscal de familia tendrá que realizar. Y obviamente dependiendo de la gravedad de los hechos, pues tomará decisiones que coadyuven obviamente a la resocialización del menor. Y obviamente este tipo de aspectos que ha mencionado usted son cada vez más frecuentes. Y ustedes se preguntarán, queridos colegas, ¿por qué? Porque lamentablemente, como lo habíamos señalado durante la exposición, nuestra cultura de por sí es una cultura muy violenta. ¿Y eso qué genera? Genera de que la violencia se generalice y se normalice. Y eso es algo que debemos evitar, ¿no? Y es algo que de alguna manera tenemos que frenar. Y esto solamente se va a lograr con la participación de todos y todas. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, doctor. Bueno, llegamos a culminar la sesión de hoy. Estamos totalmente agradecidos. Bueno, por parte de Uriápolis, siempre nuestros participantes interactúan y también estamos totalmente agradecidos con ellos. Doctor, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, ya estamos a puertas mañana ya a culminar la semana, pero también que tenga un buen inicio de semana. Que Dios le bendiga en todo momento. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego.